voy a decir algo que no entienden, con mucha confianza, más levanten la mano y les puedo explicar o repetir lo que dije, ¿ok? Estamos aquí para hablar sobre juicios testamentarios, testamentos y fideicomisos activos, lo que viene siendo el living trust. No sé si muchos han escuchado de un living trust, que es como un testamento pero diferente, y les voy a explicar la diferencia. También le quiero dar las gracias a María León de invitarme aquí a hablar con ustedes y por todo lo que hizo, trajo toda la comida, el café. Gracias a María. Sí. Gracias. Trabajo en una oficina que se llama Chavez Law Group. El dueño de mi oficina es el hijo mayor del señor César Chávez, el activista civil. Y le puse la foto ahí. No, así, si ven la palabra, el logo es ahí del sindicato de César Chávez. Uno de mis, un dicho favorito que tengo es: en este mundo nada se puede decir que sea cierto excepto la muerte y los impuestos. No nos podemos escapar. Sabemos que vamos a tener que pagar impuestos cada año y también un día vamos a morir. Si sabemos que vamos a morir, ¿por qué no hacemos un plan de qué va a pasar con nuestros bienes después de la muerte? ¿Alguien ha pensado qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi cuenta? ¿Alguien ha pensado eso? ¿Nadie? Y es regular que alguien no vaya a pensar eso porque no queremos pensar en ese día. Pero es bien importante porque sí va a pasar y no queremos dejar esos problemas a nuestra familia. Ok, ¿qué pasa con sus bienes después de la muerte? Pues depende. Depende en qué es el bien que tienen y cómo está en el título. Por ejemplo, si tienen una cuenta bancaria y tienen a alguien en esa cuenta, como se dicen como un joint account, cuando uno fallece, el sobreviviente se queda como dueño. Mucha gente lo que hace, dice, ¿sabes qué? Voy a agregar a mi hijo o mi hija para que en caso que algo me pase, ese hijo o hija pueda hacer todo lo que es necesario, pagar mis biles, usar el dinero para el funeral, cualquier cosa. Pero muchas no se piensan que el momento que agregan a alguien a su cuenta ya es dueño también. El momento que esa persona o uno fallece, el sobreviviente se queda como el dueño único. Entonces, si tienen una cantidad grande en su cuenta bancaria y la intención es de que ese dinero se comparte entre hijos, pues el hijo que lo puso en la cuenta se queda con el dinero. Si él lo quiere compartir, por ley no tiene que. También otra cosa, el momento que lo agregan a la cuenta, también es dueño. Si él quiere usar el dinero, lo puede hacer y tiene el derecho, porque legalmente también es su dinero, aunque él no puso nada. Todo eso pasa con cuentas que están juntas. También propiedades, bienes raíces. Típicamente, cuando están tienen título de una casa, lo tienen como joint tenants. ¿Alguien sí sabe qué significa joint tenants? Es lo mismo, como una cuenta. El momento que uno fallece, el sobreviviente se queda como dueño único. Muchas veces, esa sí es la intención de las personas, especialmente cuando son esposos. Cuando la esposa o esposo fallece, quieren que el esposo o esposa sobreviviente se quede con la casa. Ese es el problema cuando vamos a hacer que son amigos que compran las propiedades juntas o son hermanos que compran las propiedades juntas. Tienen que ver el título, porque si vamos a decir que son hermanos, compran una propiedad junta y es 50-50. Si tienen el título como joint tenant, el momento que uno fallece, el hermano sobreviviente
se queda con la propiedad legalmente. Puede compartir, puede decir, ¿sabes qué? Ya sé que 50% era de mi hermano, se lo voy a dar a la familia. Pero legalmente no lo tiene que hacer. So cuando van a ser amigos o hermanos, familia que compran juntos, es muy importante ver cómo está en el título. En el caso de los hermanos, ¿hay algún documento que sí pueda existir donde fallece un hermano y si la voluntad del hermano es dejarle a sus hijos lo que a él le correspondía? ¿Sí? ¿Hay algo? Sí hay algo. So, en vez de poner joint tenant, se ponen tenants in common. So, lo que eso significa, creo que tengo otra página que ahí va a decir tenants in common. So, si son hermanos, se ponen como tenants in common. Lo que eso significa es que cada uno tiene un porcentaje. So, vamos a decir que dice John and Jane Doe as tenants in common. Uno tiene 50, el otro tiene 50. Si algo le pasa a una de esas personas, su porción se va a sus herederos. ¿Ok? So, así, y también se puede hacer un acuerdo. Siempre, no lo puedo repetir, pero siempre, si compran casa y no están en el título, pero hicieron un acuerdo con alguien, nunca lo hagan verbal. Siempre tienen que tener algo escrito. No, puede ser un hermano, hermana, un hijo. Tiene que ser escrito, sí. ¿Eso se considera como un will o nomás se considera como un agreement? Como un agreement, es como contrato. Porque si tenemos aquí en California una ley, yo creo que es en todos los estados, se llama el Statute of Frauds, ¿ok? Eso significa que si hay un acuerdo que tiene que ver con bienes raíces, tiene que estar escrito, ¿ok? So, mucha gente no califica, vamos a decir, van a comprar una casa, no califican, pero el hermano sí. Y dice, ¿sabes qué? Me compras la casa, pero vamos a ser socios. Pero luego después el valor de la casa sube, el hermano ve, yo estoy en el título, el acuerdo es verbal, él no tiene comprobantes, ya, se quedó con toda la casa. Entonces, como ese acuerdo es el escrito, porque es un acuerdo no will, ¿se necesita estar notarificado o nomás puede ser escrito? Puede ser escrito, firmados por las dos partes, pero especialmente firmado con la persona que tiene el título de la propiedad. Es más importante. ¿Y necesitas witnesses o no? Es mejor tenerlos o también agarrarlo notarizado, porque luego después esa persona puede decir, pues yo no firmé, ¿ya? Que siempre pasa. Ok, so esas propiedades, títulos. ¿Y si esa persona que usted tiene como John se muere primero? Sí, eso depende. ¿Cómo está? ¿Están como joint tenants? Sí, o sea. Si están como joint tenants en el título, el sobreviviente se queda como dueño único. Nada más. Nada más, ya. Si están como tenants in common, el 50% o puede ser un porcentaje más grande, más chico, ese porcentaje se va a los herederos de esa persona. Pero se queda con todo, la persona que se queda nada más. Solamente si está como joint tenants. Okay. Depende del título. Si está como tenants in common, se pasa a los herederos. ¿Qué pasa en caso de un matrimonio en el cual solo el esposo tiene el título, él está todo y la esposa no tiene nada y la esposa fallece? Aquí la esposa legalmente puede agarrar algo. Ok, sí, eso es bien popular. Y ahorita después tengo una página y les puedo explicar. Pero sí pasa. Ok, luego tenemos aseguranzas de vida, retiros. Es bien importante también en esos bienes nombrar un beneficiario y un primario y un secundario. Típicamente esposos y esposas se nombran uno al otro. Luego uno fallece y no cambian los beneficiarios del plan
Y lo que pasa es que no hay secundario y se va a tener que pasar por el proceso de probate. Entonces, si tienen aseguranzas, retiros, tienen que confirmar que tienen un beneficiario y luego secundarios, puede ser uno, puede ser dos, no importa, pero los tienen que tener en caso que el primario fallece, ¿ok? So, ahí tengo 50 y 50 tenants in common. Ese es cuando, si alguien fallece, el 50% pasa a los herederos de esa persona. Pero también tienen que ver si son esposo y esposa. Típicamente eso no es la intención. Pues tienen que ver el título y estar seguros cómo están en su título de su propiedad. Para ver si esa es la intención que ustedes quieren. Como así, si es Jane Doe, 50%, John Doe y Jane Doe, 50% como tenants in common. Si están casados, pues a lo mejor eso no es la intención. A lo mejor ellos querían que al fallecer uno, el sobreviviente se quedara con la propiedad. Déjenme regresarme, hay otro que aquí no vi. Aquí dice, John and Jane Doe, husband and wife, as community property with rights of survivorship. Algunas veces esposos y esposas toman la propiedad, así, community property with rights of survivorship, diciendo que es 50 y 50, y with rights of survivorship significa al fallecer uno, el otro se queda como el dueño único. Muchas veces he visto muchos títulos que no tienen with rights of survivorship. Si no tienen with rights of survivorship y están casados y solamente dice community property, si uno fallece, esos 50% del esposo o la esposa no se pasa al esposo o esposa sobreviviente. Se tiene que ir por un proceso de corte para que el esposo o esposa sobreviviente pueda recibir la propiedad. Pero luego hay otra ocasión cuando ni están en el título. Entonces, bien importante, si van a tener el título como community property, que tengan with rights of survivorship. Si no, se tiene que ir por un proceso de probate. Si tienen testamento, el esposo o la esposa, esos 50% se pasa como tienen en el testamento. Si en el caso de 3 dueños, ¿puede uno de los 3 obligar a vender a los otros 2? Sí, pero se tiene que ir a corte para hacer eso. Hay que ir a corte. Ajá. Pero se puede. Sí, se puede. Ajá. Gracias. Ok. Tenemos 3 diferentes testamentos. Un testamento poligráfico. Ese testamento es completamente escrito por la persona. Ahorita yo puedo agarrar un papel y decir, este es mi testamento, escribir todo lo que yo quiero, poner una fecha y firmarlo. Pero todo el documento tiene que estar escrito en la mano de la persona. No puedo agarrar mi computadora, escribir algo, imprimirlo y firmarlo. Eso no cuenta. Ustedes pueden crear un testamento, pero tiene que ser escrito y firmado. Ahora, este puede ser cambiado, es decir, o ahorita digo queda solo mi compañera, mi esposo, mi esposa, pero más adelante hago cambios, modificaciones en el testamento y pongo a otra persona más. Sí, ajá, siempre se ya puede el primero cambiar. queda invalidado y el nuevo queda Revocado. actualizado. Exacto. Así se puede hacer. O también nomás se puede agregar información. Que, se me olvidó algo y luego estoy agregando. Ajá, sí se puede hacer. También tenemos el testamento estatuario, que es un testamento que tiene la ley de California. Pueden buscarlo, se llama un statutory will. Ahí sale un testamento y nomás es de llenarlo. Te preguntan qué quieres que hagan con tu propiedad personal.
qué quieren que, o también nomás ponen, creo que te dan opciones. Al último es su firma y 2 testigos. Para que un testamento sea válido se necesita 2 testigos y que no sean los herederos o los beneficiarios de ese testamento. Luego tenemos el testamento que está preparado por un abogado. Si hacen un testamento, no evita el proceso de probate. Si sus bienes son más de 150,000 y tienen un testamento, se tiene que pasar por el proceso de probate, que es el juicio testamentario. El testamento se usa cuando los bienes son menos de 150,000 para evitar todo el proceso de probate. Pregunta, el segundo, el testamento estatuario, uno de forma particular lo hace siguiendo el proceso en la computadora, vienen 2 testigos, tiene que ser notarizado también o ya automáticamente está dentro del proceso. No, es nomás una forma que se imprime y lo llena. Y luego 2 testigos, no tiene que ser notarizado. No, nada notarizado. Nada notarizado. Y eso implica que es válido y es, no tiene un costo de abogado ni nada por el estilo. Nada. Ok, ¿qué es el juicio testamentario? Que viene siendo el probate. Si hacen un testamento, se tiene que llevar a la corte para que esté validado por el juez. El juez tiene que ver que todos los requisitos del testamento están ahí. 2 testigos, firmado y la fecha. De allí se tiene que contar todos los bienes. Se hace una evaluación de todos los bienes del difunto. Y al último, después, lo más importante, se tiene que pagar las deudas. Si quedaron deudas, de allí se pagan. Y al último, hacen la distribución de los bienes. Eso depende. Si tiene un testamento, allí en el testamento se va a indicar cómo se van a repartir los bienes. Si no tienen testamento, la ley ya tiene allí cómo se va a repartir. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Cuando alguien fallece intestado o con testamento, alguien de la familia típicamente va a corte con el testamento o pone una petición diciendo que ellos quieren ser el representante del patrimonio. De ahí hay una audiencia donde la corte dice, ok, te vamos a dar la autorización de hacer todo por el difunto. El proceso de probate típicamente dura como unos 9 meses a 1 año, puede durar un poquito más, depende si empiezan pleitos. Pero primero se pone una petición con la corte. Como les digo, la petición es de una persona, una familia, típicamente es de un pariente diciendo yo me quiero encargar o quiero que esa persona se encargue de la administración de los bienes del difunto. Te dan una fecha de una audiencia. Antes de la audiencia se tiene que hacer una publicación en el periódico y esa publicación es para dejar saber a todo el mundo, dicen, que el difunto ha fallecido. Y la razón que tienen que hacer eso es para que si tienen una deuda, los acreedores pueden ir y meter su reclamo. Y si lo hacen, si tienen deuda de tarjetas de crédito, siempre lo ponen. En cuanto pongo la publicación, ya me llegan todos los cobros del difunto. Capital One, Banco de América, Chase, todo. Luego tienen la audiencia de la petición. En ese día es cuando la corte decide si le va a dar a esa persona la autorización para administrar el patrimonio del difunto.
Pero ahí también es cuando empiezan los pleitos. Vamos a decir que el difunto tiene 5 hijos y un hijo va a meter la petición, todos agarran la notificación, alguien dice, este es bien ratero, no quiero que se encargue del patrimonio, van, ponen en otra petición diciendo que ellos quieren estar, y allí es cuando se empieza el pleito. También ahí, si hacen un testamento, dicen, un testamento, mi papá nunca me dijo que tenía un testamento, el testamento es fraude, y ahí también empiezan los pleitos. Típicamente, cuando los testamentos están escritos, especialmente cuando la persona ya está grande o muy enfermos, es cuando empiezan a pelear sobre el testamento. Pregunta acerca de la publicación para los acreedores. ¿Hay un plazo donde ellos tienen que contestar? Sí. ¿O no? Ya, buena pregunta. Ellos tienen 4 meses para contestar desde la fecha de cuando la persona recibió la autorización de administrar el patrimonio. ¿Y si no contestan? Si no contestan, ya es muy tarde. Ya no se paga la deuda. Tienen 4 meses. No sé si vale con el caso, pero vamos a suponer que una persona fallece, ¿verdad? Tiene su casa. ¿Cómo se da cuenta el banco, si los familiares siguen pagando la casa, cómo se va a dar cuenta que esa persona ya falleció? No se van a dar cuenta, al menos que van y le digan al banco. Muchas veces lo que pasa, vamos a decir si tengo una cuenta con Banco de América, una cuenta de ahorros, un checking, y luego también tengo mi préstamo allí. Lo que pasa es que quieren recibir ese dinero, so van y dicen, ¿sabes que esta persona falleció? Quiero sacar el dinero. En cuanto cuando notifican al banco que esa persona falleció para recibir el checking y los savings, ya el préstamo también, como están conectados, se van a dar cuenta. No se dan cuenta. Muchas veces los hijos pueden seguir pagando y el banco nunca se da cuenta. Un testamento se hace cuando la persona tiene propiedades, ¿no? El testamento. Sí, ajá. Pero si esta persona en vida ya les dejó a las personas, aunque hay un testamento, ¿no es válido? Ok, el testamento es válido, pero no toma efecto hasta que una persona fallece, ¿verdad? Pero si ya repartieron todo en vida, no quedó nada. Ya no hay nada. Ya no hay nada para repartir. Ya. Okay. Gracias. Pero le voy a contar de algo que no es buena idea hacer eso, ¿ok? Pero le explico al último. Ok, esa es la audiencia. Allí van a escoger a alguien para que se encargue del patrimonio. Luego esa persona que se encarga tiene que contar todos los bienes. Luego en cuanto ya tiene todos los bienes contados, se hace una evaluación. Tenemos que agarrar al último un probate referee. Mandamos la lista de los bienes y el probate referee nos da una evaluación de las propiedades. Si tienen bienes raíces, típicamente se tiene que hacer una petición con la corte para que la corte confirme la venta de la casa. Luego al último se hace una contabilidad después de pagar todos los bienes, los honorarios de abogado y luego se reparte la propiedad, lo que queda del difunto. Ok, ¿qué pasa con sus propiedades si fallecen sin testamento? Pues depende de la propiedad. Si la propiedad es propiedad de la comunidad, de esposo o esposa, se reparte al esposo o esposa sobreviviente. ¿Qué es propiedad de la comunidad? Cualquier propiedad que reciben o compran el momento que se casan hasta el momento de que fallecen o momento de divorcio. Es lo que dice community property.
So, me preguntaba una pregunta. Joana me preguntó una pregunta. ¿Qué pasa si se compra una propiedad, el esposo y la esposa, pero solamente uno de ellos está en el título y esa persona fallece? Siempre pasa, es bien común. Típicamente es porque uno no puede calificar por el préstamo y el otro compra la casa. No piensan, oh, si algo me pasa, tenemos que ir por este proceso. Pero sí se tiene que pasar por probate. Pero hay una petición que no se tiene que tardar tanto, se llama un spousal property petition. Lo que estamos diciendo en esa petición es que esta propiedad se compró durante el matrimonio. So, el 50% del difunto se debe de pasar a mí y los otros 50 quiero que la corte confirme que ya son míos. So, eso pasa, pero sí se tiene que pasar por la corte para transferir el título al esposo o la esposa sobreviviente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahí dice no hay testamento, ¿verdad? Ya, ese no hay Ese es testamento. Ajá. Pero vamos a suponer, estamos hablando ahí de que muchas veces o el hombre, el esposo o la esposa fallecen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si los dos fallecen en una ciudad? Si los dos fallecen, luego vamos a llegar a ese. Okay. Si los dos no están. Pero también depende si hay hijos de uno o hijos del otro. Del matrimonio. Okay. So, 50 y 50 se pasa. El community property toma efecto al momento de muerte o al momento de divorcio. Porque muchas personas dicen, 50-50, que son 50 y 50, pero durante el matrimonio no es así. Eso no toma efecto hasta un divorcio o una persona fallece. También el 50, si es propiedad de la comunidad, de los dos, cada uno tiene 50%. So, vamos a decir en el caso de la persona que falleció y está diciendo que la esposa está diciendo que el 50% es de ella. Ok, 50% sí es de ella, si se compró durante la comunidad. Pero si el esposo dejó testamento dejándole a alguien más, se puede hacer. So, los esposos y esposas tienen 50% cada uno y no tienen que dejarlo al uno o al otro. ¿Okay? No quiero que agarren ideas, pero por ley no se tiene que hacer. Y va a haber pleitos si hacen eso. Y en caso, digamos, que el sobreviviente que no está en el título es ilegal, ¿puede él o ella apelar eso? Sí, todavía lo puede reclamar, no importa. El problema va a ser con el banco. Si la casa todavía tiene préstamo, es para cuando el banco se dé cuenta que la persona ya falleció, va a querer que la persona sobreviviente se tome cargo del préstamo. Y a lo mejor allí va a tener problemas. Porque no va a calificar. Ok. Aquí está, si alguien fallece, pero con propiedad separada. Propiedad separada es propiedad que se recibió o se compró antes del matrimonio o se recibió por regalo o herencia durante el matrimonio. Propiedad separada depende. Si hay una esposa o esposo sobreviviente y no hay si esposo o esposa sobreviviente, si no hay hijos, si no hay papás del difunto, si no hay hermanos del difunto, si no hay sobrinos del difunto, la esposo o esposa sobreviviente se queda con todo. Si hay una esposa o esposos que fallece y el sobreviviente, el esposo tienen una esposa o esposo sobreviviente y tienen un hijo, solamente la pareja tuvo o el difunto, vamos a decir, tuvo un hijo.
el esposo sobreviviente se queda con 50% de la propiedad y el hijo se queda con el otro 50%. Si tienen más de un hijo, se pueden tener 2 o más. El esposo sobreviviente se queda con un tercera del patrimonio y los hijos comparten en partes iguales 2/3. Si no hay hijos, pero tienen papás sobrevivientes, se va al mamá o papá. Si no hay mamá o papá, se va a los hermanos. Si no hay hermanos, se va a los sobrinos. Si no hay mamá, papá, sobrinos, luego se van a los tíos. So, aquí está. Si los dos fallecen al mismo tiempo y tienen la propiedad, la pregunta, ¿tienen la propiedad juntas? Vamos a decir que es 50-50, como community property. 50% se pasa a los herederos de la esposa, los otros 50% se pasa a los herederos del esposo. Si se fallecen juntos. O los hijos. Si tienen los hijos en común, a los hijos en partes iguales. ¿Y quién hace esa división? O sea, del porcentaje. ¿Quién hace la división? La ley. ¿La ley? La ley ya tiene puesto allí cómo se va a dividir las propiedades. Aquí, si alguien fallece, no tiene esposo o esposa, los hijos se quedan con todo en partes iguales. Si hay un hijo que ha fallecido, la porción que le tocaba al hijo que ha fallecido se pasa a los hijos de ese hijo, que vienen siendo los nietos del difunto. Entonces se va para abajo, para abajo, para abajo. Si no hay hijos, se pasa a los padres en partes iguales. Si no hay padres, a los hermanos. Si no hay hermanos, a los sobrinos. Luego ahí, si no hay hijos, padres, hermanos, sobrinos, a los abuelos. Luego a los tíos, a los tías. Si no hay, luego a los primos. Hay una lista de cómo se va a pasar los bienes si no tienen testamento. Al último, si no pueden encontrar, sus hijastros van a recibir antes que el gobierno. Al último, si no hay nadie, es cuando el gobierno se queda con la propiedad. Ahí voy, cuando el gobierno se queda con la propiedad. No se queda en el momento que fallecen la pareja, digamos, si no hay un testamento, el gobierno entra a tomar posición porque no hay un testamento. No, ¿Es así? no es así, no es así. El gobierno no se queda con la propiedad, al menos que no hay nadie de familia. El medical, cosas así. Ok, medical. Sí, se recuerda que le estaba diciendo de los acreedores. Eso incluye medical. El momento que alguien fallece, le tenemos que notificar por ley a 2 personas. A medical y al Franchise Tax Board de California, en caso que hay taxes que se deben. Medical. Si alguien estaba usando medical de los 55 años para adelante, medical pone su reclamo. Durante la vida el medical es gratis, no se cobra, pero el momento que fallecen y su patrimonio pasa por probate, medical pone su reclamo. Eso es uno de los acreedores. ¿Pero un living trust te protege de eso? Sí, ajá, y llegamos a eso. Antes era diferente, antes del enero 1 2017, si tenían living trust o tenía la propiedad en joint tenancy, no importaba, medical iba a poner su reclamo. Ya comenzando el primero de enero de 2017, medical solamente pone su reclamo si su patrimonio pasa por probate. Eso es otra ventaja o una razón por qué quieren evitar todo este proceso. Ok. Otra razón que quieren evitar el proceso de probate son todos los gastos, no nomás el gasto de medical, pero también los gastos de la corte. Para la petición, ahorita se cobra $465. La publicación en el periódico depende, puede ser desde $200 a $500. La corte requiere una fianza.
porque van a darle la autorización a una persona a administrar el patrimonio. Quieren proteger los beneficiarios, tienen que poner una fianza en caso que esa persona se malgasta el dinero o hace algo con las propiedades que no debe de hacer. La fianza típicamente cuesta unos 200 y para arriba. Luego la evaluación de la propiedad depende en el valor del patrimonio. El probate referee que hace la evaluación cobra es 0.10% del valor de la propiedad. Es otro costo. Lo más grande el patrimonio, lo más que le va a costar por la evaluación. Si se va a hacer una venta y se tiene que pasar por corte, se tiene que poner una publicación en el periódico que va a haber venta de la casa. Luego hay una petición para confirmar la venta, que es otros 435. Y luego hay otra petición, la petición final para hacer la contabilidad y la distribución. Esto aquí es típicamente los costos de un patrimonio típico que se tiene que pasar por la corte. Pero si hay pleito y se tiene que registrar más peticiones, puede costar más. Eso es nomás un estimado de un probate bien simple. Luego tenemos los honorarios del abogado. Nosotros cobramos por ley, no es que queremos, es por ley, es un porcentaje del patrimonio, pero no tomamos en cuenta las deudas, solamente el valor de todo el patrimonio. Por los primeros 100,000 cobramos 4%, por los segundos 100,000 cobramos 3%, todo lo que pasa de los 200,000 hasta 800,000 más, cobramos 2%, después de eso hasta los 9 millones, 1% y luego 0.5 después de los 15 millones. Vamos a enseñar un ejemplo. Un patrimonio de 500,000, los honorarios del abogado van a ser 4,000 por los primeros 10,000, 3% de los segundos 100,000 que viene siendo 3,000, 2% de los 300 que quedan son 6,000. Total por un patrimonio de 500,000, los honorarios van a ser 13,000. Esos 13,000 no toman en cuenta si hay servicios extra que se hacen. Servicios extra pueden ser negociar con los acreedores, puede ser la venta de la casa, si alguien pone una petición tratando de pelear el testamento, son servicios extras. Y esos servicios extras cobramos por hora. Ok, ¿se puede evitar todo este proceso? Sí, todo ese proceso se puede evitar. Se puede evitar creando un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? El fideicomiso es un acuerdo que hacen entre ustedes mismos, donde meten todos sus bienes adentro del fideicomiso y está administrado por el albacea. Tienen un fideicomiso, típicamente si es fideicomiso revocable, la persona que está creando el fideicomiso se queda como albacea. Esa persona tiene el derecho de administrar todos los bienes adentro de su fideicomiso. Tienes la persona que está creando el fideicomiso, meten todas sus propiedades adentro del fideicomiso que va a estar administrado por la albacea. Los beneficiarios de vida son las personas que están creando el fideicomiso. La persona que está creando el fideicomiso puede ser el albacea y también el beneficiario. Por ejemplo, si yo tengo una casa, lo pongo en mi fideicomiso, Iliana Madrigal Living Trust. Cambio el título de mi casa a Iliana Madrigal Living Trust y yo soy la albacea. Si yo quiero vender, yo la puedo vender.
todo lo que viene del fideicomiso es para mi beneficio. So, yo soy la creadora, la albacea y la beneficiaria de mi fideicomiso. Una base puede vender. Ya, la albacea puede vender. Puede hacerlo. En el fideicomiso revocable también se puede hacer cambios. Cualquier momento, si tienen la capacidad mental para hacer el cambio, se puede hacer a cualquier momento. Después, en el fideicomiso, típicamente la persona que está creando el fideicomiso se queda como albacea. Pero ahí en el fideicomiso ponen, en el evento de una incapacidad o de muerte, esta persona va a seguir como albacea. Típicamente ponen un hijo o una hija, luego ponen un secundario en caso que esa persona no esté para que alguien tome la posición. La albacea no es el beneficiario, solamente es la persona que va a administrar. Sí se puede poner dos. Siempre agarro esa pregunta. ¿Puedo poner dos? Sí se puede poner, pero no lo recomiendo. Porque esos dos personas tienen que estar de acuerdo para todo. Los dos tienen que firmar. Si hay una venta de la casa, los dos tienen que firmar. Hacer todo el trámite. Si uno no quiere vender y el otro sí, puede ser problema. Cuando solamente hay dos hijos, pues está bien, porque si los dos van a pelear, pues allí que se peleen entre los dos. Pero si hay 5 hijos y luego los dos están de pleito, pues los 3 están ahí esperando para que los dos ya se pongan de acuerdo. Si hay más de 2 hijos, siempre recomiendo solamente poner un albacea. También, teniendo el fideicomiso, evita el cobro de medical. Y ahí dije que la persona que crea el fideicomiso tiene el derecho de revocar o hacer modificaciones. Cuando las casas están en el fideicomiso, el título de la casa está en el fideicomiso y la persona fallece, pues ya se va a evitar todo ese proceso de corte y todos esos gastos. ¿El fideicomiso protege un lien? No, porque un fideicomiso revocable, usted todavía es el beneficiario de su propio fideicomiso. Es como que usted todavía es dueño. No va a proteger contra el lien. Los fideicomisos irrevocables, antes lo hacíamos para evitar el cobro de medical, pero el problema con los fideicomisos irrevocables es que son irrevocables, no se pueden cambiar. Mucha gente quiere hacer el fideicomiso irrevocable, ya unos años después regresa, no, quiero hacer unos cambios. Es irrevocable, no se debe de cambiar. El fideicomiso irrevocable es como que están regalando la propiedad en vida, donde ustedes no se quedan con el poder de administrar su propio patrimonio. Por eso ya casi no hacemos los fideicomisos irrevocables, porque antes lo estábamos haciendo para evitar el cobro de medical. También los fideicomisos irrevocables se hacen para evitar los impuestos de los taxes. Cada persona puede tener, antes de que entró Trump, cada persona tenía 5.3 millones de dólares de exención. Podía tener un patrimonio menos de 5 millones de dólares y no le iban a cobrar impuestos federales por su patrimonio. Un esposo y esposa juntos tenían 10 millones juntos. Ya este año subió a 11.4 millones. Una persona puede tener un patrimonio de 11.4 millones de dólares y no va a haber impuestos. Si se pasan de los 11.4 millones, se cobran los federal state taxes de esa cantidad que se pasa. Pero juntos, una pareja ya tiene más de 22 millones de exención. Los fideicomisos irrevocables son para evitar ese cobro de impuestos. Ok, la ventaja de un fideicomiso. La ventaja que
la ventaja más grande es que se evita el cobro de medical. Segundo, que se evitan los costos de probate. También el fideicomiso, después de que las personas fallecen, se administra sin la supervisión del juez. Todo se hace afuera. Es privado, nadie tiene que saber lo que está pasando. Cuando se pasa por probate es público, cualquier persona puede ir y ver su archivo. So, si el difunto le decía a todos que era bien rico y que tenía tantas propiedades y dinero, pues cualquier persona puede ir y ver que solamente era deudas y una propiedad. So, la administración de un fideicomiso es privado. También, como les dije, típicamente se puede tardar 9 meses a más de un año. En un juicio testamentario, el fideicomiso se puede hacer más pronto. Todos sus deseos allí, lo que tienen, se puede hacer en el fideicomiso. También se pueden controlar las distribuciones. Por ejemplo, si tienen hijos, allí en su fideicomiso pueden poner, si mis hijos no han cumplido 30, su herencia se va a quedar adentro del fideicomiso hasta que ya cumplen los 30 años. Mientras se pueden pagar por cosas de educación, salud, pueden poner condiciones. Tenía una clienta que ya tenía en su fideicomiso que sus hijos, antes de recibir la herencia, tenían que hacer 100 horas de servicios de comunidad con la iglesia. Pero vino conmigo porque lo quería cambiar. Quería dejar las 100 horas, pero también quería agregar, como tenía 2 hijos, sus 2 hijos no se estaban llevando bien, quería agregar que tenían que ir a un retiro juntos hasta que recibieran, para recibir su herencia. Entonces se pueden poner condiciones. También algo típico que se pone, vamos a decir, hay un viudo, tiene una casa, se casa de nuevo, la esposa está viviendo en la casa, pueden poner, yo voy a dejar a mi esposa vivir en la casa por vida, pero tiene que pagar los taxes, el mantenimiento, el pago de la casa. Y el momento que ella fallece, pueden hacer la distribución a mis hijos en partes iguales. Es algo típico que se hace porque la esposa o el esposo no le quiere dejar todo a la esposa, pero no lo quiere dejar en la calle. Ahí le están dando el derecho de vivir en la casa, porque la casa no es de ellos, pero tienen el derecho de vivir ahí. Y ya después que fallece, ya se reparte la propiedad. En el evento que no le queramos dejar nada a nuestros hijos, pero se los queremos dejar a nietos que todavía no existen, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pueden decir, se los voy a dejar a mis nietos, pero que no existen. El único problema es que si nunca existen, ¿qué va a pasar? Entonces tiene que poner como una cláusula, algo. Si no tengo nietos a ese momento, también si van a desheredar a alguien, se tiene que hacer específicamente. Tienen que decir, un hijo, esta persona no va a recibir nada. También, si hay alguien que tiene un fideicomiso, es soltero, y luego se casa, es importante hacer una enmienda a su fideicomiso, porque si no, el esposo o la esposa que sobrevivió y quedó afuera puede tener un reclamo al fideicomiso. La ley pone allí que los esposos que quedan afuera del fideicomiso pueden tener un derecho a reclamar. Porque piensan que si se preparó antes del matrimonio, el esposo o la esposa se olvidó de hacer el cambio. So, la ley le da el derecho a recibir un porcentaje del patrimonio. También, si hay niños especiales, niños especiales reciben beneficios del gobierno, medical, el SSI. El momento que van a recibir una herencia, ya no van a calificar porque ya tienen esa herencia.
So, en un fideicomiso, si tienen un niño especial, allí se puede poner una cláusula que la porción de ese hijo se va a meter a algo que se llama un Special Needs Trust. Y el Special Needs Trust es para que el hijo pueda recibir sus beneficios del gobierno y al mismo tiempo tener esa herencia. También el fideicomiso proteja en caso de una incapacidad. El momento que alguien ya no tiene la capacidad mental para firmar contratos, típicamente es cuando alguien tiene demencia, Alzheimer's, esa persona ya no tiene la capacidad legal de andar entrando en contratos. Se tiene que abrir un caso que se llama un conservatorship. El conservatorship es para agarrar la tutoría de alguien, alguien que es un adulto, más de los 18 años, se llama un conservatorship. Ese proceso es bien costoso. También cada año van y visitan a la casa a ver si esa persona pues está bien cuidado. Teniendo el fideicomiso, también se evita el proceso del conservatorship, porque allí todos los bienes están adentro del fideicomiso y si alguien tiene una incapacidad, la persona que pusieron como albacea segunda ya toma control de los bienes y puede hacer todo para el beneficio de la persona. Si tengo un life insurance, un seguro de vida, ¿se lo puedo dar a Living Trust o ponerlo a Living Trust en el evento que fallezca? Sí, un life insurance, un seguro de vida, el Living Trust puede estar nombrado como el beneficiario de esa póliza. Lo que pasa es que el dinero entra al fideicomiso y se reparte como ponen allí. También algo importante de tener es una carta de poder para hacer decisiones sobre su salud. Allí en esa carta de poder también se puede poner, que le dicen un living will, un testamento en vida. Allí se ponen sus deseos finales. Por ejemplo, si están en una coma irreversible o en estado vegetativo, ¿qué quieren que hagan? ¿Qué quieren que traten de quedarlos vivos por más tiempo o que no quieren la vida artificial? Allí pueden hacer esas decisiones. Es importante porque no quieren dejar esas decisiones tan difíciles a su familia. También si hay más de un hijo, pueden haber problemas. Un hijo puede decir que sí, que traten de que le echen ganas, que a lo mejor la persona va a despertar del coma. Y luego el otro hijo dice que no, que ya no hay propósito de que estén en las máquinas. Puede causar muchos problemas. Es importante ya hacer esas decisiones. También, si una persona ya no puede hacer sus propias decisiones sobre su salud, es importante poner a alguien que vaya a hacer esas decisiones para ustedes. Luego hay una que se llama el DNR, pero solamente el Do Not Resuscitate Order, que es solamente los doctores pueden preparar eso. Ya hablamos de otras maneras de evitar el conservatorship en vida. Es el sobreviviente tiene poder sobre la casa. También una carta de poder sobre sus finanzas y propiedades. También en la carta de poder es en caso que ustedes ya no pueden hacer sus propias decisiones sobre sus finanzas o asuntos personales. La carta de poder toma efecto para que una persona pueda hacer esas decisiones para usted. Y eso es todo lo que queda afuera del fideicomiso. Si tienen una cuenta bancaria, si tienen que hablarle al seguro, a ver cuándo va a venir el pago, para eso es la carta de poder. La carta de poder solamente es efectivo durante la vida. El momento que alguien fallece, la carta de poder ya no tiene poder, fallece con la persona.
So, alguien puede decir, pues tengo una carta de poder, ese es mi encargado, pero el momento que falleces, esa persona ya no tiene ningún poder. Okay. Y luego tenemos el fideicomiso. En caso de incapacidad, la persona, los bienes que están en el fideicomiso pueden ser administrados por el albacea que escogieron. También durante la vida, como usted, si tiene un fideicomiso, usted es el beneficiario, so, el albacea tiene que hacer todo por su bien. Y nomás les quiero recordar que esa es información general, que cada caso es diferente. Todo lo que les estaba diciendo es cosas generales que a lo mejor no va a aplicar a su asunto. Preguntas. Acá solo se ha estado hablando de bienes raíces. Yo he tenido experiencias de personas que están peleando por un carro. Incluye dentro de esto que estamos hablando. Okay, so, un carro. ¿Tienen fideicomiso o no tienen fideicomiso? Yo creo que no tenía nada. Okay, so, si no tienen nada, se reparte como está de la ley. Si el carro se compró durante el matrimonio, el carro se queda a la esposa sobreviviente. Si tienen hijos, pues el carro se reparte entre los hijos en partes iguales.